Aleluya. Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí presentes, a los que futuramente verán este video. Y hoy vamos a hablar de un tema que en sí afecta mucho a la generación hoy día, pero no solamente a la juventud, sino que a toda persona, sin importar edad. A partir de hoy y durante unas semanas más estaremos hablando sobre la depresión. La depresión, la cual yo durante el día he descrito como la versión moderna de la lepra. Para todos aquellos que conocemos de la lepra, sabemos que es una enfermedad de la carne, una enfermedad que en los tiempos antiguos era bien contagiosa. Y la depresión en sí se parece mucho a la lepra. Y durante estas semanas vamos a entender por qué. Pero hoy día quiero empezar a hablar sobre la depresión llamándola el gigante sin rostro. ¿Y por qué el gigante sin rostro? Porque la depresión no tiene cara, no tiene un rostro visible, sino que es un sentimiento que se oculta en lo más profundo de la vida de cada uno de nosotros. Entonces, hoy, como les digo, vamos a hablar de este gigante. Un gigante que a todos nos ha tocado y nos toca alguna vez en nuestra vida enfrentar. Y ese es el gigante de la depresión y el desánimo. Por eso quiero empezar leyéndoles una historia. Hola, Esther. ¿El caballo? Sí. Entonces, la pequeña historia que hoy vamos a estar leyendo la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 19. Y vamos a considerar todo el capítulo 19. Yo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente, que se asemeja bastante a la versión Reina Valera. Dice la palabra en Primera de Reyes, capítulo 19. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en la que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió, bebió y la comida le dio la fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí. La montaña de quién sino de Jehová, nuestro Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le contestó:
He servido con gran celo al Señor, Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida. Y ahora me están buscando para matarme a mí también. El Señor le dijo: sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó toda la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo: regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meolá, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazal, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, perseveraré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Constantemente escuchamos muchas historias como estas y siempre nos hacemos las mismas preguntas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con un hombre que era tan fuerte? Un hombre que era tan usado, tan respaldado por Dios. ¿Qué fue lo que le pasó? Algo parecido pensamos sobre Elías cuando leemos este pasaje. Porque esta historia habla posiblemente sobre el profeta más grande del Antiguo Testamento. Y digo posiblemente porque posiblemente lo es. Hay muchos grandes profetas en el Antiguo Testamento, pero Elías sin duda es uno de los más grandes, o si no el más grande. Era tan grande que cuando Jesús fue con sus discípulos al monte de la transfiguración, se aparecieron dos personas. Una de ellas era Moisés, pero Moisés estaba representando lo que era la ley. Pero Elías estaba representando a todos los profetas. Pero aquí viene lo increíble. Una persona que se apareció al costado de Jesús en medio del monte de la transfiguración, y aún así leyendo esa historia nos hace sentir qué fue lo que pasó con ese hombre. Y es porque la depresión y el desánimo viene en algún momento a la vida de toda persona, sin importar su rango, conocimiento, experiencia. Todos vamos a pasar por ahí. Recuerdo que Pablo pasó por ahí. Moisés pasó por ahí cuando el pueblo tampoco hacía caso. David también tuvo su momento de desánimo y depresión. Jeremías. A Jeremías se le conoce como el profeta llorón. Qué mayor depresión, qué mayor desánimo. Pero todo gran hombre de Dios,
ha pasado por eso. Y eso es lo que me gusta a mí de la Biblia cuando la leo, cuando leo esas historias. Lo que me encanta de la Biblia es que la Biblia no esconde las debilidades y luchas de estos grandes personajes. Y con razón la palabra menciona que este gran profeta pasó por un tiempo de desánimo. Para que nosotros, los que estamos aquí presentes y los que estamos mirando este video, nos sintamos identificados con cada una de estas personas. Ahora, cuando hablamos de depresión y desánimo, no estamos hablando solamente de la parte sentimental. En este contexto, Elías viene de una gran victoria, viene de una batalla espiritual, viene de una victoria espiritual. Pero ¿qué es lo que viene a la vida de Elías? Viene una opresión espiritual por causa de esta victoria. Porque Elías viene de derrotar a 400 profetas de Baal. Un hombre viene de derrotar a 400 profetas de Baal. Y se levanta contra este profeta de Dios una opresión por medio de una reina. Un poquito maloski, la señora Jezabel. Muy famosa, muy sonada, muy mentada la señora Jezabel. Especialmente las mujeres conocen bien a Jezabel. Jezabel, ¿qué vamos a decir de Jezabel? No le vamos a dar la importancia que ella quiere, pero rápidamente Jezabel es un espíritu de manipulación, un espíritu engañoso, un espíritu que viene a destruir vidas y ministerios. Ese es Jezabel. Y Jezabel se levantó contra Elías para destruir su vida, pero más aún que su vida, su ministerio. Cuando hablamos de depresión, tenemos que entender que hay una raíz espiritual. Mírame aquí. La depresión no se nos va por irnos una semana de vacaciones a Cancún, o a Brasil, o a Colombia, o a Tarragona. No, porque nos vamos a estos lugares y después se nos viene la depresión de pagar la cuenta del viaje. Entonces, la depresión, en el momento de la depresión, también sucede otra cosa. No te esperes que tus amigos se quieran juntar contigo, porque quien que tenga felicidad se va a querer juntar con alguien que está deprimido. Por favor, imagínense ir a un lugar aquí todo lleno de júbilo y de repente viene el hermanito y todo ahí bien. Por favor, exactamente, Daniel. No, como que nos conocemos, ¿no? Siempre hay alguien que baja la autoestima del grupo. Y todo por su cansancio emocional. O porque no has ido a dormir a la hora que se tiene que ir a dormir. Pero a una buena conversa, la depresión es una fuerza espiritual que viene a dominar y a destruir nuestras vidas. La depresión no se quita con pastillas medicadas por un psicólogo. Eso es mentira del diablo. Mentira del diablo que un psicólogo recetándote unas pastillas te va a quitar la depresión. ¿Por qué? Enfoquémonos en lo que dice la palabra de Dios. Efesios 6:12 dice lo siguiente. Pablo nos habla claramente y nos dice ¿qué pasa cuando pasamos por estos momentos de depresión y desánimo? Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. De ahí a que la depresión
es una batalla espiritual del alma. Entonces, hablemos de los dos personajes que influenciaron en la vida de Elías. En una parte tenemos a Acab y en la otra tenemos a Jezabel. En el versículo 1, todo lo que Elías había hecho todo lo que Elías había hecho, bueno, fue de que él estuvo en el Monte Carmelo, Elías, un hombre solo, contra 850 profetas. Y ahora me van a decir, ¿850 de dónde? Bueno, 400 eran de Baal y 450 de la diosa. Ahora, ¿a cuántos degolló? A 850 profetas. Pero ¿qué hace la Biblia? Se enfoca en los 400 de Baal en esta historia. ¿Y qué pasa? Si regresamos al versículo 1, dice la Biblia de que vino acá donde su mujer y le dijo: mi amor. A ver, estamos hablando de Jezabel. Jezabel en este momento tiene la autoridad sobre el rey cuando no debería tenerla, porque algunas veces hay hombres y mujeres que tienen ese espíritu y hay una guerra ahí. Y entonces acá es ese tipo de reyes que vienen con la cabeza baja y: mi amor, tengo que decirte algo. Y Jezabel en ese momento: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Ahora qué? Nada. Que el tal Elías a 400. ¿A 400 de quién? De los tuyos, de Baal. Estamos hablando del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que dijo Jezabel? Versículo 2. Me muero yo a que yo a ti no te mato. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo de la ley. Y en el tiempo de la ley es lo siguiente: no había gracia, era ojo por ojo, diente por diente. Entonces Jezabel pensó: me mataste a 400, te voy a matar a ti. Y acá le contó a Jezabel lo que había hecho y se levantó esta oposición espiritual contra Elías. Muchas veces estamos en esa situación de Elías y somos como Elías. Sentimos una presión espiritual, pero ¿cuántos de nosotros los que estamos aquí, cuando hemos pasado o si estamos pasando, cuántos reconocemos que tenemos una presión espiritual? ¿Cuánto verdaderamente nos llenamos de valor y reconocemos de que algo está pasando en el nivel espiritual, que me está afectando, que me está bajoneando? ¿Y cuántos de nosotros vemos eso? ¿Cuántos empezamos a sentir de que la vida ya no tiene un sentido? Que ayer tenía un sentido, hoy me levanté, no tiene un sentido. Mañana posiblemente me levante y todavía no tengo un sentido. Y es porque, desgraciadamente, hay una opresión espiritual. En algunas cosas, como que no podemos descansar en las noches, tenemos pesadillas, soñamos con nuestras suegras, con perros que me muerden. Y sí, muchas veces tenemos ese tipo de sueños. Y todo aquel que ha tenido un sueño así parecido es porque en ese momento pasaste por una opresión espiritual. Y si los tienes ahora es porque estás pasando por una opresión espiritual. Porque si Dios te quiere hablar a ti, te quiere hablar a tu vida, profetizar algo a tu vida, revelarte un sueño o algo, no te va a traer un perro que te esté mordiendo, ni tampoco te va
a mostrar algo que te haga sentir temor. Yo me acuerdo de una vez que tuve un momento de opresión espiritual. Y en ese sueño yo veía un monstruo persiguiéndome. Y lo increíble es que leyendo esta historia de Elías, me recuerdo de ese sueño porque yo fui Elías en ese sueño. Yo salí corriendo de ese monstruo hacia una montaña. Y cuando llegué a esa montaña, miraba hacia arriba. No podía ver el rostro de Dios, pero sentía que estaba en la montaña de Dios. En primer lugar, podemos concluir con una cosa. La depresión viene después de una gran victoria. La depresión no va a venir cuando tú estás mal, porque ya estás mal. Lo único que puedes ir a peor. Pero cuando estés aquí arriba, ahí te va a venir la depresión y el desánimo para bajonearte. Y desgraciadamente, muchas veces llegamos hasta el fondo. Muchas veces nos dejamos caer hasta el fondo. Elías viene de un tiempo de éxito ministerial. ¿Y por qué digo que Elías viene de un ministerio, de un momento de una gran victoria? Es porque estamos hablando de Elías, que en capítulos anteriores Elías dijo: si no es por mi palabra, no va a llover. ¿Y qué pasó? Se cerró el cielo por 3 años. El mismo Elías fue el que dijo: si no es por mi palabra, no se van a abrir los cielos. Abrieron los cielos y empezó a llover. Durante esos 3 años, todos pasaron hambre, menos Elías, porque Dios le provió. Los cuervos le traían comida a Elías. Ahora, fue el mismo Elías que también dijo: si no es por mi palabra. El mismo Elías que miró hacia los cielos y dijo: caiga fuego del cielo. Y cayó fuego del cielo. Es el mismo Elías. El mismo Elías que acababa de asesinar, degollar a estos 400 profetas de Baal. O como aquí tengo escrito, porque profetas y profetas, mejor dicho, los 400 brujos de Baal. O sea que Elías estaba en el punto máximo de su ministerio. Ahora toma un segundo de tu vida, transpórtate a esa nube espiritual en la que estamos creando en este momento. Cierra tus ojos ahí en donde tú estás y piensa lo siguiente: ¿cuándo estuve yo en mi máximo, en mi nivel más alto de la vida espiritual? ¿Y qué me pasó después de ese momento? Analiza tu vida ahora, un segundo, ahí rápido. Y dime si no entiendes ahora de que, espérate, encuentro una similitud en lo que estoy leyendo, en lo que estoy escuchando y lo que es mi vida. Yo también tuve un momento en el que estuve ahí y de repente vino ahí y de repente tuvieron que venir a salvarme porque me estaba ahogando. De nuestras propias victorias van a venir los más grandes ataques contra nosotros. Y también muchas veces es por nuestra propia culpa, porque después de una gran victoria vamos a tener ese momento de orgullo en nosotros. El momento en que cogemos la mano y nos frotamos acá en los hombros, como que nos quitamos el polvo y nos hacemos los machitos ahí un poco. Tenemos esos momentos en los que nos creemos los mejores, en los que de repente tenemos un buen tiempo en nuestro trabajo y nos creemos el trabajador más eficiente. Y de repente empezamos a sentir que viene un ataque contra nosotros.
por todo, por un momento de una gran victoria. Entonces, un ataque por parte de nosotros, de nuestro orgullo, juntado con su amigo depresión y desánimo. Ahora, hay diferentes formas de que venga un ataque a tu vida. ¿Cómo vino el ataque a la vida de Elías? El ataque a la vida de Elías vino a través de una palabra: intimidación. Ahora, ¿cómo llegó la intimidación a Elías? Jezabel no fue con Elías. ¿Qué dice la Biblia? Versículo 2. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Quiere decir que fue otra persona, un mensajero, fue el que le llevó el mensaje de Jezabel a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora. Imagínense cómo es Jezabel, que hasta ahora le puso a Elías: yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida? Es como si de repente alguien viniese y te susurra en tu oído y nos trae una palabra que nos quiere destruir totalmente. Y esta palabra viene por una cosa: murmuración. Una murmuración a través de la crítica. Y muchas veces la gente entra en desánimo por la murmuración, por los comentarios malignos de otras personas. Yo no he escuchado a alguien que haya escuchado de que han hablado mal de ella y vaya: aleluya, habla mal de mí por todas partes, me siento en la gloria divina de Dios. No. ¿Quién? Todo el mundo coge ahí como Jezabel y empieza a enviar esos mensajes de: si a esta hora tú mañana no estás muerto. O si no, ¿qué hace uno? Murmura también mal de esas personas. Al final quedamos mal en las mismas. Si actuamos como Jezabel o si actuamos de otra forma, que es hablando también mal de estas personas. El enemigo usa la murmuración y el chisme para parar a aquellas personas que dan frutos. Hay gente que abandona iglesias por un mensaje de Jezabel. Hay gente cuyos ministerios, como estamos diciendo, lo que acabo de decir, hay gente que están dando muy buenos frutos. Están yendo a naciones, predicando, evangelizando en sus propias iglesias, se están levantando en sus propias iglesias, sirven al Señor, están dando muy buenos frutos a todos. Pero viene de repente a sus oídos que alguien habló mal de ellos y viene el bajón. Y eso fue lo que le pasó a Elías. Por eso, este tema de la depresión, hay tantas formas de llegar a ese punto. Y el punto de Elías fue de que alguien habló mal de él, de que alguien vino con una palabra que lo hirió. ¿Cómo más entró la depresión y el desánimo en la vida de Elías? Cuando nos aislamos, cuando nos alejamos de los demás. Versículo 3. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Elías no estaba solo, pero él decidió alejarse. Elías ya está con un sentimiento de temor, de desánimo. En ese momento él tiene la compañía de alguien. Pero ¿qué hace él? Se aparta. Se aparta. Porque él siente que quiere estar solo. Que esa soledad lo va a ayudar a superar ese momento por el que está pasando. Pero vemos que no es así. Porque
Elías se asustó y huyó para ponerse él a salvo de... Y entonces salió para ponerse a salvo de Jezabel y huyó de Berseba. Ahora, si vemos la distancia de la ciudad en la que estaba Elías y Berseba, estamos hablando de que Elías huyó entre 150 y 170 kilómetros. Es casi como irse de Gotemburgo a Kolsta, por ahí más o menos, no llegando a Estocolmo, pero aún así un buen trecho. Entonces Elías no estaba solo, pero cuando nosotros empezamos a aislarnos, les abrimos aún más espacio a la depresión y el desánimo. El enemigo usa nuestro aislamiento para sacarnos y apartarnos, y hay gente que se deja llevar por la depresión porque lo primero que hacen es que se aíslan. Pero he venido a decirte algo de parte de Dios, no de parte mía. Qué bueno que eres parte de una iglesia. Qué bueno que eres parte de una iglesia, porque tú podrás huir, te podrás aislar, pero si te atreves a reconocer por lo que estás pasando y no te quedas callado, vas a venir a un local como este y te vas a encontrar muchas personas y vas a encontrar a Dios. Pero lo que más vas a encontrar es un hermano que te levante y ore por ti. ¿Estás pasando por un momento de depresión y desánimo? Pide oración. Pide oración. Mira, un hijo de Dios no te va a criticar por lo que estás pasando. No te va a preguntar ¿qué fue lo que te pasó para caer en donde estás? No. Sino que solamente te va a decir, ¿sabes qué? Vamos a orar juntos. Hay una alabanza que me encanta que se llama, que dice así: levanto mis manos aunque no tenga fuerzas. Así es, eso es lo que va a pasar. Tú no vas a tener las fuerzas, pero esa persona que está contigo te va a ayudar a levantar tus manos. El Señor te va a dar las fuerzas en ese momento para que tú puedas levantar tus manos. Otra ventana, otra puerta que solemos abrir es cuando nos decepcionamos de alguien. Ahí me reflejo más yo. El momento de la decepción. Si vemos el verso 10, dice así: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Cuando tú tienes expectativas que no se cumplen, te decepcionas. Elías aquí muestra de que él llevó un mensaje de salvación de parte de Dios para el pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Desobedeció. Y eso que hizo en el corazón de Elías lo decepcionó. Ahora, apliquemos esto nuevamente a nuestra vida. Confiaste en un amigo, una amiga, le diste el corazón y esta persona te decepcionó. Y de repente te encuentras cantando esas alabanzas que dicen así tan bonitas: rata de dos patas, animal rastrero, escoria de la vida. Oh, qué gran necio, un estúpido engreído, egoísta y malicioso. Esas alabanzas tan hermosas que cantamos en esos momentos, ¿no? Ahí fluimos en el espíritu con esas canciones. ¿Y por qué caes en ese momento? Porque te decepcionan, así de fácil. Te esperabas algo de alguien y te decepcionó.
Esas canciones ahora de Shakira no me gustan. Pero una cosa es si solamente nos decepcionáramos de nuestros amigos, pero desgraciadamente nos decepcionamos hasta de nuestras propias familias. Hay gente que se decepciona de una iglesia. Hay gente que se decepciona de sus pastores y líderes. Pero quiero decirte algo. Si no aprendes a superar todas estas decepciones, ¿sabes lo que vas a estar haciendo? Dando vueltas en un círculo de vicio. Y mientras tú estés ahí dando vueltas y vueltas y viendo decepciones a donde tú quieras que veas, es porque hay algo que no se te ha revelado. Y es un mensaje bien claro de Dios. Maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito aquel que pone su confianza en el Señor. ¿Sientes que el hombre te decepciona todo el tiempo? Deja de mirar al hombre, busca a Dios. Vas a ver qué fácil vas a estar dejando de vivir esa vida de decepción, porque Dios no te va a decepcionar a ti, pero tú a Él sí. Y aún así Dios, viendo tú pudiendo haber sentido decepcionado contigo, no es un sentimiento que Él lo guarde, sino que Él siempre te va a mirar con ojos de bien. Pero nosotros no somos así, desgraciadamente. Elías estaba sumamente decepcionado con Israel. 3 años sin lluvia, la desobediencia del pueblo, la gente persiguiéndolo. Y cuando estaba parado en el monte Carmelo, le dice al pueblo: ¿hasta cuándo ustedes van a dudar entre dos pensamientos? Elías dio todo lo que tenía, pero al final de cuentas se decepcionó. Ahora, esta fue la parte fea de la historia, la parte más sentimental, la parte en la que rompemos el hielo, vemos un personaje, vemos la situación en general. Ahora, ¿cuál es la medicina? La medicina es la siguiente. ¿Qué hace Dios en nuestra decepción o desánimo? Ahora vamos a apartarnos de Elías, de Jezabel, de Acab, y miremos cómo Dios trabaja en nuestra vida en un momento de decepción y desánimo. Dios te entiende. Primeramente, recibe eso en tu corazón. Dios te entiende y tiene misericordia de ti cuando estás en un tiempo de depresión y desánimo. ¿Y cómo? ¿Cómo Dios te entiende? Bien fácil. Vamos con la palabra de Dios. Déjame leerte lo que Jesús mismo vivió. Mateo 26:38 dice: este Jesús, cuando está en el monte Getsemaní, dice a sus discípulos, les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Pero aquí está la clave. Jesús les dijo: quédense aquí y acompáñenme. La Biblia, la versión que estamos leyendo, dice: quédense aquí y velen conmigo. Pero Jesús estaba en un momento de presión que Él no podía soportar como humano. Sudaba, la Biblia lo dice claramente, sudaba gotas gruesas de sangre. Y tanto fue que viene esa frase que también tanto conocemos, que le dijo al Señor: por favor, si es posible, que pase de mí esta copa. Estaba tan afligido en su espíritu que él mismo le pidió a sus discípulos que se quedaran con él.
Jesús entiende que lo que nosotros pasamos como seres humanos, si Jesús me entiende a mí, eso solamente me hace ver una cosa: Dios en ese momento estaba entendiendo a Elías. Dios estaba mirando por lo que Elías estaba pasando. Esto es hermoso, porque ahora vamos a ver qué hermosa es esa historia cuando uno la lee profundamente, y hay tantas cosas que son la vida de nosotros como cristianos, ¿no? Acabamos de ver todos los versículos de depresión de Elías y todos son deprimentes. Acabamos de ver una historia en la que Jesús también está pasando por lo que Elías está pasando. Jesús, el Hijo de Dios, aquel que vino a morir por cada uno de nosotros para darnos de libertad. Ahora, lo hermoso empieza aquí en el versículo 4, cuando Elías entra en oración, cuando Elías coge y le abre su corazón a Dios. Lo que estamos un poco contando, cuando Elías viene a la iglesia y dice: ¿sabes qué? Ya no quiero huir más, voy a abrirme, voy aquí a sacar todo lo que llevo dentro. Y versículo 4 dice: luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Primeramente, mira el grado de depresión y desánimo que él tenía, que le dijo a Dios que le quitara la vida. Ahora, en algo en lo que estaba pensando antes, es de que esta petición de decirle a Dios que me quitase la vida, lo he leído solamente con 2 personas. Hay 2 personas en la Biblia, que la Biblia lo relata, que le han pedido a Dios que me quiten la vida. Y los 2 son grandes profetas. Elías le dijo a Dios: quítame la vida. Jeremías le dijo a Dios: quítame la vida. Si leemos Lamentaciones capítulo 4, ustedes quieren ver la historia de Elías repetida, Jeremías 4, léanlo. Jeremías entra en un nivel de depresión increíble. Jeremías dice que si no me vas a usar más, mátame. Si voy a ser insuficiente, si voy a ser la persona que se levanta, le dice al pueblo y nadie me hace caso, ya, hey, no, chao. Pero Elías, por supuesto, no se podía suicidar. Entonces le pidió a Dios que lo matara. Era tan fuerte su depresión que le estaba pidiendo a Dios que lo matara. ¿Cuántos hemos hecho esa oración? Yo me acuerdo que yo una vez lo hice. Así que ya se imaginan el nivel mío de depresión. Versículo 5. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Aquí está lo bonito de la historia, más allá del pensamiento de suicidio. Dios, en tu momento de desánimo, nos va a sustentar. Dios, en tu peor momento, te va a sustentar. No, a ver, Dios no es como el hombre, viene: a ver, mijito, no que tanto fuego del cielo, no que, ay, por mi palabra se cerraron los cielos y cuando yo la volví a abrir empezó a llover. ¿Qué pasó? Ese no es Dios, sino de que envió también un mensajero.
¿Cómo le llegó a él ese espíritu de discernimiento? A través de un mensaje. Dios le envió un mensaje. A través de un ángel. Y le dijo: Elías, levántate. Elías, cuando se levanta, ve que Dios le tiene el pan y el agua. Recibe esta revelación. El pan, ¿quién es? La palabra. Ahora, ¿qué representa el agua? El espíritu. Entonces, ¿qué es lo que Dios usa para sustentarte en tu peor momento? Palabra y espíritu. Mira, si estás verdaderamente conectado, si estás verdaderamente profundizando en todo, no estamos hablando de cosas fáciles aquí. Estamos hablando en un nivel espiritual alto, en un nivel de revelación que esta palabra tiene tantas similitudes con el Nuevo Testamento, con lo que Jesús vino a enseñar. Porque ¿quién bajó a la tierra y dijo: yo soy el pan de vida? ¿Quién fue el que fue a un pozo y le dijo a una tsunamita: si bebieses de mi agua, nunca más tendrás sed? Recibe esta palabra profética sobre tu vida. No porque ahora yo me haga el profeta Elías, pero es una palabra profética de parte de Dios para tu vida. Isaías capítulo 41, versículo 13 al 14 dice: pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo: no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Pues yo te sostengo de tu mano derecha, yo, el Señor tu Dios, y te digo: no tengas miedo, aquí estoy para ayudarte. Aunque seas un humilde gusano, oh Jacob, no tengas miedo, pues pueblo de Israel, yo te ayudaré. Yo soy el Señor tu Redentor, yo soy el Santo de Israel. Di conmigo: la palabra me sustentará. Esto es también hermoso, esta próxima revelación. Lo primero, Dios lo sustentó. Ahora lo segundo es aún más hermoso. Dios se manifestó a él. Una cosa es que Dios te sustenta, pero imagínate tú tener la manifestación de Dios en tu vida. Dice la palabra que entonces él se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio la fuerza suficiente para viajar durante otra parte peculiar, ¿no?, de la Biblia. Porque la palabra dice que por cuántos días fue que él caminó. A ver si están atentos. ¿Cuántos días se pasó él en el desierto caminando? 40 días y 40 noches. ¿Quién estuvo en el desierto por 40 días y 40 noches? Más allá de Elías, Jesús. Quiere decir que Elías comió, y esa es la parte que hay que entender, la parte que va entre medio de todo eso. Elías comió, pero durante 40 días y 40 noches ayunó. ¿Y cómo puedo decir yo que ayunó? De la forma siguiente: porque el ángel le dijo:
come de nuevo, porque si no, no vas a aguantar el viaje que te espera. No es que guarda pan para mañana. Entonces, después de caminar 40 días y 40 noches, llegó a un monte donde Jesús pasó un tiempo de su ministerio, el monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí dice la Biblia que él llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí en la cueva? ¿Qué haces en la montaña? Eso es importantísimo que lo entiendas. Dios se manifestó en el momento en que su siervo estaba en una cueva. Tenemos dos maneras de mirar este pasaje: como que Dios viene a regañar, o Dios viene a rescatar. ¿Y por qué lo digo? Que hay dos formas de mirarlo. ¿Te acuerdas de la historia de las 99? Ahí tienes a la número 100. Dios en todo momento sabía en dónde Elías estaba y fue a su búsqueda. David, maravillosamente, en el Salmo 139, del versículo 7 al 12, nos dice lo que le pasó a Elías. Así dice la palabra de Dios: jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, ahí estás tú. Si desciendo a la tumba, ahí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de las montañas, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Podría pedirle a la oscuridad más oscura que me ocultara, y a la luz que me rodea, que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. Elías trató de esconderse, pero no pudo. Alguien tiene que entender de parte de Dios que tú no tienes escapatoria. Aunque estés en los días del desánimo y la depresión, el Espíritu de Dios te va a encontrar, quieras o no quieras, pero te va a encontrar. Aleluya por eso. Y ya para ir terminando, esta parte bien hermosa de que en el momento de depresión y desánimo, Dios te va a enseñar cosas que tú no sabías. ¿Por qué? Leemos de nuevo, si vemos toda la historia de Elías, todos sus triunfos. Si leemos la Biblia adecuadamente, la palabra va a decir lo siguiente: vino palabra de Dios Elías. Vino palabra de Dios Elías. Elías un día estaba ahí en una iglesia, vino palabra de Dios Elías. Después fue a otra iglesia, vino palabra de Dios Elías. Estaba en un miércoles de oración, vino palabra de Dios Elías. Todo el tiempo vino palabra de Dios Elías. Quiere decir que Elías tenía revelación. No era cualquiera, tenía mucho conocimiento. Pero aún así, él aprendió algo en este momento. Y la revelación increíble la tenemos en el versículo 11. Y se lo voy a resumir. Y dice lo siguiente: que vino palabra de Dios, vino palabra ¿dónde estás, Elías? Y Elías dijo: Señor, estoy aquí solo. Me están buscando, Israel, todo el mundo me quiere matar, pero
dijo: tu amor por ti me consume. Pero luego Dios le dijo: quiero que salgas, porque voy a pasar por delante de ti. Entonces, la palabra muestra diferentes formas de manifestación del poder de Dios. Porque dice que ya no era la palabra lo que se iba a manifestar, sino que era Dios el que se iba a manifestar. Entonces, la palabra que recibió Elías era ver la mano después de haber ya visto. Imagínense, Dios se va a manifestar en la vida de Elías, un Elías que ya ha vivido lo sobrenatural con Dios, en los cuervos, en la viuda, en el arroyo, pero nunca había visto a Dios cara a cara, face to face. Cuando vino un tiempo recio, cuando vino un viento recio, dice la palabra de que hasta las rocas se hicieron pedazos. Cualquiera de nosotros diría: ahí está Dios, pero no estaba. Luego vino un terremoto impresionante que hizo temblar la tierra, pero tampoco estaba. Pero de repente, ¿qué fue lo que vino? Una brisa suave. Vino un soplo. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Que cuando ese soplo vino, ¿qué fue lo que hizo Elías? Dice la Biblia de que Elías tomó su manto y se cubrió. ¿Sabes lo que eso significa? Elías se cubrió su rostro en forma de adoración. En forma de reverencia. Porque vio a Dios. No lo vio cara a cara, pero sí supo ver que en ese soplo, en esa brisa, en su momento de desánimo, él aprendió algo: reverencia y adoración. Cuando Elías se tapó su rostro, di conmigo: adoración. Ahora también di lo siguiente: temor de Dios. Recibe esta palabra de mi parte. En los tiempos de desánimo y de depresión, nunca dejes de adorar, porque la adoración te sacará de la depresión. Pero tampoco pierdas algo: el temor a Dios. ¿Quieres ver una persona que supo que no perdió el temor de Dios en su peor momento? Mira a Job. Después de haber perdido todo, después de haber caído en la enfermedad, vino su mujer y le dijo: ¿aún así mantienes tu integridad? ¿Aún así tienes temor de Dios? Y Job le dijo: pues sí, porque el temor de Dios es lo que vale oro. En los momentos de desánimo y desesperación. Y termino con esto. Quiero declarar sobre ti, diciéndote lo siguiente: Dios es el Dios de tus días. Él no solo prometió estar contigo en el principio de tu vida o esperarte en el final. Él prometió estar en la mitad del proceso. Dios llamó a Elías para servirle. Dios te llamó a ti para servirle. ¿De qué forma lo servirás? Solo Dios lo sabe. Pero Él te llamó a ti a servirle.
Y si Dios te llamó a servirte, ten fe de una cosa: llevas el respaldo de Dios. En tus peores momentos, Él ya te ha respaldado muchas veces y te seguirá respaldando. Dios cerró los cielos cuando Elías lo pidió. Lo sustentó mientras había sequía. Le mandó fuego del cielo cuando Él lo pidió. Abrió los cielos cuando Elías lo ordenó. Lo respaldó frente a toda una nación. Pero en su momento de crisis, en su momento de huida, de escapada, de depresión, Dios nunca lo abandonó. Por eso recibe esto último, y es de que Dios llegará a ti en tu momento más difícil, porque Él te encontrará cuando nadie más te encuentre. Este tema del desánimo, de la depresión, lo vamos a estar tomando por un tiempo, porque es importante de entender de que todos pasaremos por ese momento. Eso es solamente un comienzo, el comienzo de una lucha. Una lucha para ti que estás aquí, una lucha para ti que estás mirando este video. Si te sientes como Elías, no te preocupes, Dios te va a encontrar. Pero también ábrele tu corazón a Dios, como Elías lo hizo. Dile cómo te sientes. Y acuérdate, no estás solo. No estás solo. Tienes un Padre que te ama. Tienes hermanos que estarán ahí contigo para batallar esa batalla. Porque todos somos uno. Todos somos hijos del mismo Dios. No te calles por lo que estás pasando. No dejes que la depresión te venza. No calles lo que sientes que tienes que callar. No es malo sentirse mal, pero no tienes por qué hacerlo solo o sola. No dejes que pensamientos que no son de Dios vengan a tu vida y te quieran arrebatar lo que es tuyo. Ese regalo, ese regalo de aliento, de vida que Dios te dio. No dejes que nadie, que un pensamiento te lo quiera arrebatar. Esa sociedad está pasando por lo que está pasando porque la gente se calla. Estamos viviendo en una sociedad narcisista en la que solamente importa el yo. Pero aquí estoy yo para decirte que el yo se termina en el momento en que tú busques de Dios. La solución a esa soledad, a esa tristeza, es Dios. Es su infinito amor y misericordia. No estás solo. No estás solo. No estás sola. Somos muchos los que estaremos ahí para ti en tu peor momento. Gracias. Le damos a todos los que han estado aquí con nosotros, los que futuramente estarán mirando esta transmisión.